Aquí comienza ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a ON, el videopodcast del Periódico de la Energía. Como pueden comprobar, no estamos en el sitio habitual donde solemos grabar el videopodcast, sino que estamos en un sitio idóneo para tratar la temática que vamos a dar en este nuevo capítulo, en este nuevo episodio de ON. Vamos a hablar de formación, vamos a hablar de talento, de profesionales, del sector energético, del sector industrial y, como no, la mejor casa para acogernos y tratar esta temática es la Escuela de Organización Industrial, la EOI. Pues estamos aquí y quién mejor que con su director general, José Bayón, para hablar de todos estos temas. Muy buenas y bienvenido a ON. Buenos días, Ramón, y bienvenidos vosotros, el Periódico de la Energía, y todos los que nos vais a acompañar en este video podcast en la Escuela de Organización Industrial. Una escuela que estamos ya a las puertas de que vais a cumplir 70 años ya, siendo líderes absolutos en la formación de profesionales en materia energética, en materia de sostenibilidad. Cuéntanos un poco cómo ha sido toda esta historia Bueno, pues efectivamente la escuela nace hace el año que viene, ahora 70 años, en julio, y la verdad es que a mí personalmente como ingeniero industrial pues me hace especial ilusión estar aquí en este momento, ¿no? Porque ha sido sin duda un elemento fundamental y un referente para todo el sector industrial de España durante este tiempo. Ya el propio propósito que decía en su momento el boletín oficial era efectivamente formar personal técnico especializado en las áreas de organización de producción, es decir, industria propiamente, y de empresa. Y desde entonces, pues así seguimos. Y uno de los elementos, sin duda, más característicos y, como bien decías, donde hemos sido y seguimos siendo líderes, es precisamente la formación en torno a la energía, a la gestión de la energía. En el año 76, esta escuela lanzó un programa de gestión ambiental. Fue el primero hace 48 años que se lanzaba. Fue la primera escuela de negocios de España, la segunda, no sé, la segunda o tercera en Europa, pero sin duda la primera en lanzar ese programa de gestión ambiental. Y fue posteriormente, en el año 2000, donde ese programa evolucionó a un aspecto más amplio de la gestión de los negocios energéticos, con nuestro máster de energías renovables, mercados energéticos. Perdón. Ese máster hablaba, por ejemplo, de energías renovables y aunque daba pinceladas de hidrógeno, algo que no había en ningún otro máster en ese momento en toda Europa, ¿no? Sigue siendo líder en el sector. De él, y digamos un poco en lenguaje empresarial, han salido muchos de ellos ad hoc de varias empresas y de varias compañías, programas específicos, pero sigue siendo la base troncal tanto aquí como en nuestra sede de Sevilla, con 24 ediciones, varias online y varias presenciales, de toda nuestra formación ejecutiva en torno a la energía. Como digo, varios spin-off, bien específicos, formación específica con alguna compañía, formación in company, o bien en abierto con programas que realizamos también con asociaciones empresariales. Y aquí tenemos, por ejemplo, nuestros programas de eólica marina, de almacenamiento energético. Vincularía, sí, aunque es, bueno, se puede decir si es o no el sector, pero en realidad sí lo es, porque tiene que ver mucho el sector de nuevos materiales, minería, energía, que también tenemos un máster, lo vincularía en todo esto. Salen, como digo, de ese máster y de ese espíritu de liderazgo en la transformación energética e industrial del país. De eso se está hablando mucho, de esa transformación energética e industrial. ¿Cuánto es de necesario el formar a nuevos profesionales para poder llevar a cabo los objetivos de esta transformación energética e industrial? La formación de profesionales siempre es necesaria. Parece obvio, pero conviene recordarlo porque a veces se nos olvida a todos, ¿no? Siempre es necesario. Cuando hay un cambio muy grande, como es el que estamos viviendo actualmente, un cambio tecnológico principalmente marcado por digitalización, por un lado,
y por sostenibilidad, transformación energética, pues es sí cada vez más necesario. Esos cambios que empiezan, siempre es igual, empieza, digamos, la ciencia, sigue la tecnología, después la economía y al final la sociedad y toda la propia geopolítica, ¿no? En estos momentos de cambio, la clave, sin duda alguna, es la materia prima, y la materia prima en este momento es sin duda el talento. Es lo más importante, ¿no? Es lo que va a marcar cómo cada sociedad, diría país, pero es más amplio. Incluso en nuestro caso contextualizaría en Europa, entramos y salimos de una revolución. Cuando ha habido una revolución tecnológica, hay países que han entrado siendo agrarios, han salido siendo líderes industriales, como es el ejemplo de Alemania en la revolución industrial, y hay otros que han entrado siendo campeones energéticos y han salido pues mucho peor, ¿no? España tiene unas muy buenas condiciones en este momento. Es la única vez, me atrevería a decir, desde que hay revoluciones tecnológicas en los últimos años, desde la edad moderna, contemporánea, principalmente contemporánea, en la que afrontamos los cambios a la vez. Es decir, la revolución industrial nos la contaron y luego, pues, oye, nos subimos lo mejor que pudimos. Unos mejor, otros peor, pero nos la contaron. Esta la estamos contando. No significa que seamos los mejores, pero sí que tenemos las condiciones. Tanto en digitalización, en todo el dinero que se está invirtiendo, es 70.000 millones todo el plan de recuperación, pero es que ya son 50.000 prácticamente que están asignados. Nunca había habido digamos, un impulso tan grande en el país y sobre todo la posibilidad de estar hablando en hora con otros países, de hablar de tú a tú, que insisto, no significa ser los mejores siempre, pero sí estar ahí. Y si en algo, sin duda, estamos ahí y tenemos capacidad de liderar, es en el ámbito energético. Tenemos las condiciones para la transformación energética, tenemos las empresas, y aquí están muchas y son prueba de ello, y tenemos la capacidad y tenemos el talento, lo que pasa es que necesitamos más. Por lo tanto, pues ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué es lo que os piden las empresas concretamente? Bueno, pues las empresas obviamente en este momento, como digo, donde hay tanta demanda de talento, porque hay tanto cambio y un cambio tan rápido, a nosotros no tanto, lo que nos piden es que haya profesionales, ¿no? Son ellas las que necesitan profesionales, las que necesitan formar y actualizar a los que ya tienen y que no se vayan. Y entonces nosotros entramos como una herramienta para ayudarles con todo eso. Y en ese sentido lo concretamos principalmente en programas in company, muchas veces. Tenemos casos y luego pues nombraré algunos. Lo que pasa es que aquí me da miedo nombrar algunos y no todos, porque son muchos y en el sector energético especialmente, ¿no? Pero empresas sector energético como Moeve o Acciona hacen programas y másteres con nosotros a las personas que incorporan en su plantilla, se lo ofrecen como un plus, como un asset. Y hay otras tantas del sector energético, pero de otros sectores, que lo hacen después, tanto público como privado, para seguir formando continuamente a sus profesionales a lo largo de la vida. Nos piden mucha formación, en definitiva, a medida, tiene todo el sentido y además es donde más a gusto nos sentimos, porque somos muy especialistas en todo eso y muy continua, que ese es otro elemento que seguro hablaremos porque es fundamental. Quería entrar un poco más en terreno, a ver si nos pudieras contar esos programas que ofrecéis al sector energético. Has comentado de eólica marina, hidrógeno, almacenamiento. A ver qué nos puedes contar de ello y cómo se está yendo, ¿no? Con ello, si se está animando el sector o no. Sí, son programas, como digo, hay que entender el momento de la formación ejecutiva, ¿no? La formación ejecutiva, un estudiante o una estudiante que termina una carrera ahora mismo, en principio, en el sector de la energía, los más expertos son carreras técnicas, no significa que todas las empresas sean carreras técnicas, porque luego hay que conformarlo con otros muchos, pero digamos los perfiles técnicos, ¿no? que digamos son los especialistas en este sector, cuando terminan tienen trabajo. Por lo tanto, es muy difícil que se paguen un máster de su bolsillo. Aún así nos sigue pasando con nuestro máster. La verdad, tiene tanto reconocimiento
que sí lo hacen porque luego tienen, bueno, trabajo por supuesto, pero además una base muy sólida. Pero no hay tantos, ni aquí ni en ningún otro sitio, porque, insisto, tienen trabajo y después de unos años estudiando, si tienes trabajo, pues quieres trabajar, como es lógico. Pero aún así te tienes que seguir formando. Entonces, lo que está ocurriendo, como digo, es que son las empresas las que pagan, demandan y pagan esos másteres a este personal en un momento dado, que aunque viene con una formación básica muy buena, muy importante, pues necesita también algún tipo de habilidades más ejecutivas o conocer específicamente, pues si hablamos de eólica marina o dentro de la propia empresa, si quiere abrir o reforzar la línea de negocio, pues cómo son las cadenas de suministro, qué características particulares tiene el negocio, etcétera, ¿no? Entonces, esos son ese tipo de programas que en muchos casos, como digo, pues eólica marina tenemos unas cuantas empresas, líderes del sector, desde Navantia, Ocean Winds, varias, que son las que nos envían alumnos. Nos pasa similar, hemos firmado la semana pasada con Sedigas un acuerdo para hacer también formación en biometano, donde serán varias las empresas del sector que nos envíen alumnos. Esto en el ámbito energético, pero esto nos pasa, como digo, en otros, ¿no? Podría nombrar el máster, el programa, perdón, ejecutivo. Principalmente son programas ejecutivos, ¿eh? O sea, 150 horas, no estamos hablando de másteres de 500, de 400, programas ejecutivos de 150 horas, muy ad hoc, muy específicos, donde los profesores, profesoras, el claustro, son ellos mismos y son los principales actores. Minería, pues nos lo dirige Tarreta, el CEO de Atlantic Cooper, y así otros tantos, ¿no? El de eólica, son todo el sector. En defensa también tenemos otro. Esa es realmente un poco, digamos, la parte más concreta. Suelen ser, como digo, programas donde las propias empresas nos envían a los alumnos, pero también hay alumnos que vienen, por supuesto, de fuera y por su cuenta, claro. Y luego son las propias empresas las que al final os captan el talento que vosotros formáis. Si no, no Sí. tendría sentido todo esto. Sí, evidentemente, hombre, en ese caso, cuando son las empresas las que los envían y los pagan, pues no es que los capten, es que los retienen. Los ¿no? retienen, que ese es Como otro es de lógico. ese es otro de los problemas también que No, se encuentran en el sector, ¿no? Que claro, es difícil claro. retener el talento porque es escaso. Sí, por eso decía que es atracción, retención y además, bueno, pues el talento y el mejor talento, porque es lo que te va a marcar la diferencia, ¿no? Ahí tenemos, pues eso, programas con muchísimas de ellas in company en el sector energético. Evidentemente nos centramos hoy, pero por supuesto no es el único, ¿no? A lo mejor hace unos años, cuando se hablaba de todo este gran reto de la descarbonización, de la transición energética, pues no se veía, ¿no?, como una gran oportunidad para digamos, los profesionales, para el futuro profesional, pero se están dando cuenta que todo esto ha cambiado, ¿no? Sí. No sé si a lo mejor ha sido por la crisis energética o por qué digamos, la política energética se ha convertido en el centro neurálgico ahora de la toma de decisiones en el ámbito político, ya sea en la Unión Europea o a nivel nacional. Y claro, el foco se ha puesto en este sector, ¿no? y en la transformación industrial, y ahora se está reclamando muchos profesionales. ¿Es realmente la oportunidad buena que tienen los jóvenes para formarse y obtener un buen empleo de cara al futuro? Sí, por supuesto, sin duda, ¿no? Yo, antes de dirigir la EOI, he dirigido más de 5 años en ISA, la Empresa Nacional de Innovación. Ahí veíamos startups y yo siempre decía, y lo sigo diciendo, aunque lo contextualice allí, pero aquí también, es que en definitiva los retos de nuestro tiempo, los retos que tenemos como sociedad son oportunidades de negocio, y esto es clarísimo. La política energética y la energía es fundamental, siempre lo ha sido geopolíticamente a todos los niveles. Ha habido una apuesta clara ya incluso antes de la invasión de Ucrania. Ha habido una apuesta clara, en este caso en España, por parte del Gobierno, pero también la propia Comisión Europea, de darse cuenta
bueno, pues que había, por un lado, que avanzar en sostenibilidad, por una cuestión ambiental y de propia sostenibilidad del planeta, pero también avanzar en la sostenibilidad y la autonomía estratégica de Europa y de España. Esto es algo que, insisto, el gobierno actual lo tiene clarísimo desde el principio, pero también la propia Comisión Europea. Luego sí que es verdad que surge siempre el debate y las dificultades de los ritmos que le pones a esto en la transformación industrial, ¿no? Entonces también obvio, y aquí es donde aparecen más escalas, ¿no? de los grises, pero yo creo que el objetivo era evidente y, hombre, se ha puesto de manifiesto de muchísima inversión. Hay grandísimos proyectos en España de todo tipo, proyectos que son líderes europeos, ¿no? Desde el proyecto de conducción desde Barcelona hasta entrar en Francia, en el centro de Europa y ser un hub de generación de energía. España nunca en su historia ha tenido muchas cosas buenas y momentos de grandeza, pero nunca había sido un exportador de energía. Había podido serlo de arte, de cultura, en fin, de muchísimas cuestiones, pero nunca de energía. Ahora sí está en condiciones de ser un exportador de energía y hay proyectos grandísimos, empresas que están aquí y van a estar después, que son líderes, no solo europeos, mundiales. Es sin duda uno de los sectores, yo diría, junto con la digitalización, que son los más importantes, a la par o incluso más donde más recorrido y más oportunidades sí, hay porque para eso profesionales. van a ir de la mano la transformación digital y la energética e industrial. Además de los jóvenes, hay dos focos, digamos, en la política de empleo de este país en los que se quiere tratar de mejorar. Uno de ellos es la mujer y el otro, digamos, la España vaciada, ¿no? La gente que vive fuera de las grandes ciudades y que a lo mejor no tiene esas oportunidades como puede haberlas aquí en Madrid, en Barcelona o en otras grandes ciudades. ¿Es una oportunidad ahora para ellos esta transformación energética industrial en la que se está trabajando en España, el poder darles al menos una ventana de aire fresco, decirles, oye, por aquí podéis tener una solución a vuestros problemas? Sí, sin duda. Y antes de entrar en eso, quiero incidir en una cuestión. Estabas diciendo tú transformación energética industrial. Esto es importantísimo, ¿vale? Y esta es la clave de lo que consigamos. ¿Cómo combinamos la transformación energética con la industrial? Porque tienen que ir de la mano. O sea, la energía es verdad que tiene que ser sostenible ambientalmente, pero tiene que ser competitiva económicamente y tiene que ser accesible. Esos son los tres elementos que tiene que tener la energía para ser útil a la sociedad, ¿no? Y el tema de la competitividad y el tema de encajarlo con la transformación industrial es un elemento clave, ¿no? Es lo que nos va a dar, bueno, pues la medida de cómo de exitosos seamos en este cambio. Y este cambio, como otros muchos de tanta intensidad, reparte, siempre lo digo, nuevas cartas. Reparte nuevas cartas a nuevos actores que a lo mejor antes no lo tenían. Hace 30, 40 años hablábamos de una sociedad industrial, si queríamos industrializar y desarrollar, era muy difícil que se pensara en territorios más despoblados, bueno, o la propia revolución industrial inicialmente en sus orígenes, finales del siglo XIX, siglo XX, consistía en desarrollar núcleos industriales urbanos y vaciar territorio. Por lo tanto, no había muchas más opciones, esa es la cuestión, ¿no? Ahora sí las hay, porque tanto la digitalización como la transformación energética sostenible de las propias ciudades hace que necesitemos más territorio. Lo necesitamos por una cuestión de sostenibilidad y lo necesitamos, o mejor dicho, lo valoramos también por una cuestión de forma de trabajo y de digitalización. Entonces, existe, como bien dices, esa ventana que antes no existía. Ahora tienen cartas, digamos, esos actores.
que pase después en la partida, pues hay que verlo, porque tampoco es inmediato, tampoco es que digas, no, esto ya está resuelto, porque con el teletrabajo... Pero sí vamos se a irnos abren, ¿no? todos a vivir a un sitio paradisíaco donde no hay nadie y demás. Esto no está pasando, porque culturalmente tampoco somos así, ¿no? Pero sí que es verdad que hay más oportunidades y que algo está pasando. Hombre, ahí están los proyectos, ¿no? que están saliendo sobre todo de la nueva industria Net Zero, es decir, la recién anunciada fábrica de baterías de Stellantis con la china KTL. Tenemos también a punto lo de PowerCo en Sagunto. Tenemos a la gente de Envision para Extremadura, más proyectos en Huelva y en Málaga, al igual que en Galicia, en País Vasco, etcétera. Eso es una oportunidad, ¿no? para formar a nueva gente y al final todo se extiende por todo el territorio. Claro, estos son, insisto, nuevas cartas que hace un tiempo era impensable, ¿no? Entonces, bueno, eso está ahí sumado al efecto cultural, insisto, de la digitalización y de que hay muchos trabajos, porque aquí estamos hablando de núcleos industriales, ¿no? que afortunadamente, bueno, pues hace 20 años lo más que podía pasar, y nos pasó afortunadamente, o 30, es que el sector motor de Europa, que era el automóvil, trajera una fábrica. Pero bueno, aquí ya es otra cosa, aquí desarrollamos, hacemos alianzas, es otra cuestión y además es mucho más grande en volumen. Pero sumado a eso tenemos la digitalización, que es una cuestión cultural que nos permite que haya trabajos y profesiones que, aunque sea parcialmente, no siempre y temporalmente, se puedan desarrollar de grandes urbes. Por lo tanto, el tema de la despoblación seguro, y no quiero dejar el tema de género, que es otra de las cuestiones que nombrabas y que son fundamentales. Y, por cierto, en esta escuela lleva 16 años dando programas de liderazgo femenino y siendo líderes en el programa de consejeras, ¿no? Estamos hablando de un referente, aquí yo diría que trasciende fronteras, ¿no? en la formación ejecutiva de mujeres. Es importante por una cuestión de igualdad. Quiero pensar que la gran mayoría de la sociedad así lo pensamos, que hay veces que algunos parece que no, pero la gran mayoría de la sociedad lo vemos importante por una cuestión de igualdad, pero también por una cuestión de pura competitividad. Si estamos hablando de talento, es evidente que no podemos partir solo con la mitad digamos, de la base de ese talento, ¿no? Por lo tanto, aquí hacemos un gran esfuerzo con ese tema que también es importante. Quería comentar una cosa que has dicho tú antes, de la importancia de la formación continua. Sí. Hay que tener en cuenta que toda esta transformación no se hace ni en 1, ni en 2, ni en 5 años, sino que va a ser un proceso a muy largo plazo y, por tanto, va a haber estas oportunidades no ahora de aquí a los 5 próximos años, sino durante las próximas 5 décadas. Entonces, qué de importante, ¿no? Es el poder saber que vas a tener que seguir formando a mucha gente durante tanto tiempo. Esta parte sin duda es muy importante y además, bueno, hablamos del sector, pero ahora hablamos de la parte que le toca a esta escuela, ¿no? Que también tenemos que adaptarnos y ser parte de ese cambio y saber liderar el cambio en cuanto al talento. Como decía antes, la formación ha cambiado, igual que las profesiones tecnológicas. Es raro que accedan por su cuenta a veces o menos habitual a un máster, sino que empiezan a trabajar. Luego después se tienen que seguir formando. Entonces, estamos en un momento de mucho cambio. Hay que decir que formarse, y más ahora, no es solo una cuestión de contenidos, yo creo que nunca lo ha sido, ¿no? Todos somos conscientes. Es una cuestión de experiencias, de habilidades, de capacidades. Es más complejo, hay que vivirlo. Y formarse es algo que tiene que ser continuo, más cuando hay un momento de cambio. Tenemos que normalizar la formación continua. Nosotros, a las empresas con las que trabajamos y estamos haciendo programas ad hoc, se lo estamos trasladando cada vez más, ¿no? No vale solamente a lo mejor un programa, bueno, puedes tener unas personas, pero hay que hacer recuerdos, hay que seguir, todos nos hace falta porque avanza rapidísimo, me da igual la inteligencia artificial, otros elementos de digitalización, de sostenibilidad,
revisando esta escuela, lanzó en 2012 un primer máster en datos, en Big Data, análisis de datos. En 2005 ya lanzó uno de inteligencia de negocio, ¿no?, en datos, que ya era bastante puntero, pero en 2012 Big Data como tal, ¿no? Claro, estamos revisando el contenido de todo eso, porque en ese momento era un máster como muy específico, pero poco menos que de algoritmos, ¿no? Ahora ya no, porque el estudio y el análisis de datos es algo que tenemos que utilizar en cualquier posición y en cualquier empresa. Por lo tanto, es una adaptación continua en la metodología. Aquí se empezó a dar formación online en el 97, pero sobre todo en los contenidos y en la mentalidad de entender que la formación es parte de la vida, yo diría, pero es parte sin duda del trabajo, si no es imposible. José, ahora ya para acabar, que se nos acaba un poco el tiempo, unos pequeños consejos que le puedas dar a esos profesionales o a esos jóvenes que quieren formarse en materia energética y aprovechar las oportunidades que le brinda toda esta transición y esta transformación energética industrial. Pues yo creo que el consejo es ese, ¿no?, que aprovechen la oportunidad, sin duda. Tampoco me gusta mucho dar consejos, pero sí trasladar esa necesidad que tenemos de talento en el sector y que aprovechen esa necesidad y que sean conscientes de lo que hablábamos antes, que esa necesidad no es solo conocimiento, es una actitud, y es una actitud continua de formación, de mejora y de avance, porque el propio sector está cambiando, pero sobre todo aprovechar la oportunidad, sin duda. A ellos y a las empresas, que también la tienen que aprovechar, y a las que nos ponemos a disposición, por supuesto. José Bayón, director general de la Escuela de Organización Industrial, muchísimas gracias por haber charlado un rato conmigo, por haber acogido al periódico La Energía una vez más en esta casa y nada, por otros 70 años más formando a profesionales, que seguro que va a ser más que necesario, seguro. Entonces, pues un placer y hasta la próxima. Muchas gracias, encantado. Ahora volvemos enseguida, no se vayan, hacemos un pequeño paro en el camino y regresamos ya con el debate y vamos a conocer lo que las empresas están demandando en todo lo relacionado al talento verde. Volvemos enseguida. Imagina un futuro donde la energía sea más limpia, eficiente y respetuosa con el planeta. Un futuro en el que ciudades e industrias se transforman a través de soluciones innovadoras y sostenibles. Desde ENGIE España, estamos impulsando este cambio, desarrollando energías renovables y reduciendo las emisiones de CO2, acompañando a nuestros clientes en su ruta hacia la descarbonización. Juntos, estamos acelerando la transición energética para un futuro mejor. ENGIE. Ya estamos de regreso en ON, el videopodcast del periódico La Energía, para seguir hablando de formación, para seguir hablando de talento verde, y ya tenemos montado, lo hemos hecho muy rápido, no se preocupen, somos así de veloces en el periódico La Energía. Hemos montado ya nuestra mesa de debate aquí en la Escuela de Organización Industrial. Les voy a presentar ya a los profesionales que nos acompañan para hablar de todo ello, de izquierda o de derecha a izquierda, dependiendo desde donde me vean, pero bueno, a mi izquierda está Eva Buch, que es directora de Educación y Divulgación de la Fundación Naturgy. Bienvenida a ON. Le continúa Natalia Salmerón, que es líder en Green Jobs de Manpower Group España. Bienvenida. Muchas gracias. Y a continuación está Rafael Fernández Cúndez, que no sé si se dice así, sí, está bien dicho, director de talento en Moeve. Así que nada, vamos ya a entrar en harina. Yo creo que lo primero de todo a lo mejor sería, les voy a adelantar que Manpower y Moeve, la antigua CEPSA, porque en el momento que se presentó era CEPSA, pero bueno, ahora es ya Moeve, presentaron un informe, la verdad que fue en la COP. En Davos. No, en Davos, perdón. Y presentaron un informe bastante importante sobre todo lo que rodea al talento y a la formación. Entonces,
como estás aquí, queríamos aprovechar que nos contaras un Claro. poco, a grandes rasgos, cuáles son pues esas conclusiones del informe que sacasteis y que pudisteis informar, digamos, a la florinata de la clase empresarial mundial. Eso es, bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como EBEO realizamos el año pasado, en el 2023, este informe que presentamos en el World Economic Forum en Davos en enero. El informe está orientado a entender cuáles son y cuáles serán a futuro las competencias o las green skills, como lo llamamos, que van a necesitar los profesionales para hacer frente a la transición energética. El informe es muy claro, está enfocado, el foco del informe está orientado a toda Europa y UK, pero si nos lo traemos a local, ¿no?, que es lo que más nos interesa aquí en España, pues las conclusiones son muy claras. El informe nos dice que de aquí a 2040 se van a generar 181.000 nuevos empleos relacionados con la transición energética solamente en España. Y que si hacemos la proyección, esto representa un 1%, un incremento del 1% en el PIB nacional, con lo cual, bueno, es algo que no podemos dejar, ¿no?, pasar. Además, el informe nos dice que en 2040 más del 50% de las competencias que se van a necesitar en cualquier empleo son competencias verdes, lo que llamamos las green skills. Y sin embargo, las empresas nos dicen, o la gran mayoría de las empresas nos dicen que no encuentran el talento. Entonces ahí es donde tenemos el reto, pero a su vez la oportunidad, ¿no? Porque si vamos a necesitar estas competencias, no encontramos el talento, quiere decir que las vamos a necesitar, formémoslas, veamos qué podemos hacer para conseguir y para poder hacer frente a esta transición y además para que España sea, ¿no?, líder en lo que es transición energética. Entonces, bueno, hay un montón de medidas que hablan en el informe que seguramente discutiremos ahora, pero bueno, esas son las grandes rasgos, lo que nos dice que la oportunidad está, pero que necesitamos el talento. Es el gran reto, ¿no? Casar oferta y demanda, digamos. Sí, Absolutamente. ¿Y qué necesidades veis como empresas? ¿Cuáles son las necesidades, digamos, primerísimas que necesitáis cobrar para poder lograr casar esta oferta y esta demanda? Digamos, ¿qué es lo que estáis pidiendo vosotros como empresas del sector energético? Nosotros lo que vemos fundamentalmente es que esta oportunidad que tiene España y en la que todas las empresas energéticas estamos inmersos, tiene una ventana de oportunidad muy corta, en realidad. Estamos hablando de 7 años, 8 años de oportunidad, que es el periodo en el que vamos a construir todos los proyectos que van a poder generar todas las fuentes de energía sostenibles, la movilidad sostenible, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que vemos es ese desajuste entre lo que necesitamos nosotros en términos de nuevos profesionales y de formación, técnicos especializados, ajustados a las nuevas tecnologías que estamos manejando, algunas de ellas extremadamente nuevas, y lo que en este caso se está generando también de personas formadas. Por lo tanto, yo creo que el punto fundamental es intentar acelerar este gap, esta brecha que hay entre la formación de las personas disponibles en mercado y, sobre todo, hablamos de gente que viene de formación profesional, fundamentalmente, y lo que podemos necesitar en las compañías. Yo creo que el reto fundamental está en ese gap, hacerlo y hacerlo, además, muy rápido. Por eso necesitamos generar todas las dinámicas de cooperación público-privada que nos tienen que llevar justamente a cortar este tipo de brecha, ¿no?, que tenemos en este momento. No, de hecho, yo te añado, ¿no?, que estés hablando de transición energética, de oportunidades, y desde Naturgy y desde la Fundación lo que tenemos muy claro es que esta transición energética, para que sea justa, no tiene que dejarse nadie atrás. Es decir, que todas estas oportunidades de empleo que se van a generar y que se están generando ya, incorporen a parte de la sociedad que ahora podríamos estar hablando de cómo esto va a mejorar el abandono escolar, cómo tenemos que hacer y tener y presentar referentes para que vean que hay unas oportunidades, hablabas de FP, de técnicas, ¿no?, de empleabilidad, y sobre todo que hay un 51% de la población que son las mujeres, que, como bien decía el director, no es un tema solo de justicia social, sino de competitividad, y esta transición energética va a demandar el talento femenino, ¿no? Y ahí incidimos mucho desde la Fundación en formar y en hacer ver que, por el tema que sea, ¿no?, la mujer ha sido o está muy invisibilizada, sobre todo en puestos técnicos, estoy hablando, en puestos administrativos las hay,
pero estamos hablando de que solo un 18,6% está ocupado por mujeres. Es una cifra muy poca, por eso lo quería resaltar en la entrevista con José Bayón. Quería también, a ver si nos podéis contar un poco cuáles son esas tendencias, ¿no? Vamos a intentar abrirle los ojos a los jóvenes y a la gente para que se anime a participar y a trabajar en este sector. Pongamos ya nombres y apellidos y números y todo lo que nos venga a la cabeza. Por ejemplo, un profesional técnico, ¿cuánto tiempo tardaría en poder estar formado para trabajar en estos momentos en el sector, habiendo acabado ya una carrera? Yo te puedo poner un dato que es caso real que tenemos en la Fundación. Nosotros estamos formando con 210 horas a personas en situación de vulnerabilidad sin conocimiento previo del sector, que con una tasa de empleabilidad del 52% en el ámbito de instalación y mantenimiento de sistemas solares fotovoltaicos, instalación y mantenimiento de parques eólicos, donde les incorporamos los PRLs, en el caso de parques eólicos el GWO, que es una certificación demandada, y en rehabilitación de viviendas, gases renovables y rehabilitación de viviendas con el COA, que esto lo llevamos haciendo, hicimos un piloto solo enfocado a mujeres en el año pasado, el año 2023, con esta tasa de empleabilidad que te digo. Las que no se acabaron empleando quisieron seguir estudiando, con lo cual yo te puedo decir que en nuestro caso, que este año, como el piloto funcionó, en 2024 estamos desarrollando 6 formaciones así. Son formaciones muy prácticas que hacemos con la Plataforma para el Empleo Verde y la Politécnica de Madrid, y son cursos de 210 horas que incorporan prácticas, y en el caso de los de eólica, que lo hemos hecho en Galicia, por también lo que hablabais, ¿no?, de la España vaciada, porque son zonas donde Naturgy está invirtiendo en renovables y necesita gente formada allí. En ese caso en Galicia eran 32 personas y me consta que gran parte de ellos que terminaron ahora estaban esperando tener el GWO para trabajar en puestos técnicos, y son personas sin conocimientos previos, no estoy hablando de... Yo te diría que depende del tipo nivel, de título, ¿no? de nivel. Exacto. Si cogemos personas tituladas superiores, ¿no?, que en este caso, por las tecnologías que estamos viendo, etcétera, hay oferta formativa, la del EOI, etcétera, pero tampoco está tan construida, está empezando a construirse. Entonces, lo que estamos haciendo las empresas, porque necesitamos profesionales que vengan ya con un barniz, es generar nuestros propios programas. Decía antes en Moeve, el programa de graduados, que tenemos específicamente, llamamos moléculas verdes, porque está alineado con nuestro foco. Lo que hacemos es seleccionar a estas personas y ofrecerles el máster. Un máster que lo que permite es que se ajusten a lo que nosotros necesitamos, tanto en conocimiento de tecnología como en mercado. Cualquier profesional que en estos momentos tenga intención de incorporarse a un mundo profesional que tiene grandes oportunidades, el sector de energía, y el sector de energía es muy amplio además, porque no solo es la parte técnica que podemos ver, generación de biofueles, hidrógenos y otros, o voltaico, eólico, sino que afecta a todo el sector, incluso toda la parte de la cadena de valor, la parte comercial también. Estamos hablando que los roles comerciales van a variar de venta de productos que venían de otras fuentes de energía a soluciones de descarbonización. Entonces, todo este tipo de roles también van a cambiar. Entonces, digamos que para los niveles superiores hay un gran abanico de oportunidades, hay que buscar las formaciones adecuadas. Muchas compañías lo que estamos haciendo es generar las propias, nuestras. En cuanto a la parte de formación profesional, ahí lo que estamos es trabajando con la Administración, y acabamos de firmar precisamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional el Hub de Energía Verde, con las principales empresas energéticas del país, justamente para intentar adecuar las formaciones de FP dual concretamente a las necesidades concretas. Entonces, ajustando esto, buscando que los ciclos sean mucho más cortos, por un tema también de tiempo. Ya no hace falta hacer un ciclo de 2.000 o 3.000 horas para poder, sino ciclos mucho más cortos, microcertificaciones, reconocimiento de competencias profesionales que ayudarán a la gente que ya tiene formación en adecuarse, y gente incluso de 50 y pico años y más que puede encontrar también soluciones, porque el mercado también es amplio. Yo te diría que las soluciones se están ajustando también a la velocidad que también necesitamos en términos de incorporación de talento. Sí, en cuanto a esto del hub que hemos firmado, es súper interesante porque lo que nos permite es esta agilidad, lo que comentaba, ¿no, Rafael? Que necesitamos esta agilidad para que los profesionales se puedan incorporar muy rápidamente en el mercado, porque lo necesitamos ahora.
y pueden ser profesionales altamente cualificados, pero lo que más están demandando las compañías en este momento, en gran medida, son profesionales, o sea, perfiles técnicos, ¿no? Entonces, las FP duales, las microcertificaciones, lo que de verdad hace que sea muy, si de verdad las acompasamos a la demanda, lo que va a hacer que sea muy fácil que se adapten y se incorporen al mercado rápidamente. A lo mejor es un tema un poco escabroso, pero yo creo que a la gente también le viene bien informarse de ello, ¿no? Y es el tema del dinero. Cuesta mucho formarse en materia energética. Quiero decir, porque a lo mejor eso puede ser una barrera que le eche a la gente para atrás. Es decir, es que seguro que formarme, especializarme en hidrógeno verde es súper complicado y súper caro. ¿Vosotros tenéis datos? ¿Podéis decir a la gente, oye, cuál es la realidad sobre este asunto? Yo te diría que no es, sobre todo a nivel técnico, pero a nivel profesional, si quieres hacer másteres y eso, pues probablemente sea un poco más el monto sea más elevado, pero a nivel técnico no. Y de hecho, la mayoría de las comunidades autónomas están poniendo a disposición programas totalmente gratuitos, orientados a desempleados o a colectivos específicos, jóvenes, mujeres, completamente gratuitos, que les permiten luego incorporarse al mercado laboral directamente, con lo cual, coste cero. O sea que no, te diría que no. Sí, no, estoy de acuerdo, porque al final todas las empresas, ¿no?, que justo los tres estamos en el hub de la Secretaría, hemos hecho programas y acciones para que esto sea así, porque no solo es lo que te puede costar, sino las ventajas que ha de ver los jóvenes y los no tan jóvenes que te puede otorgar trabajar en el sector de la energía. Si hablamos de brecha de género, si hablamos de brecha salarial, por ejemplo, es el sector donde la brecha es menor en cuanto a salarios, si hablamos del ámbito de la mujer. Y luego, pues yo recuerdo en el 2016 que SEAT y Scania y con nosotros hicimos un módulo para formación profesional porque no se encontraban mecánicos especializados en gas renovable, por ejemplo, en gas vehicular, perdón. Pues bueno, lo que hablabais vosotros, nosotros como fundación tenemos ya 9 módulos, ¿no?, que es lo que viene luego la acreditarlos, porque al final miras el negocio, ¿no?, y ves que necesitan una formación, yo hablo siempre del puesto más técnico, una formación determinada que los ofrecemos todos los que estamos aquí, ¿no?, becados, porque nos interesa como empresa que esas personas estén formadas, ¿no? Entonces, y ahora porque se ha generado el hub, pero ves lo que se está dictando, lo que están haciendo los currículums de formación profesional y lo que demanda tu negocio, y allí hay un problema de encaje, ¿no?, y que hemos estado haciendo módulos para profesorado, para alumnos, para que cuando salgan en nuestra cadena de valor, ¿no?, las empresas que trabajan para empresas como las nuestras, no tengamos que, ¿no?, que luego ya existen mecanismos de seguir formándolos, ¿no? ¿Hay realmente apetito formativo a la gente, a los jóvenes, a la mujer, a la gente digamos, de la España vaciada? ¿Le apetece o está demandando esa formación? Porque yo desde fuera sigo viendo que todavía falta esa brecha entre oferta y demanda de lo que realmente es necesario. Pues claro, se anuncian muchos proyectos y dices, oye, ¿cómo voy a generar 5.000 empleos o los que sean, o 3.000 empleos en esta fábrica si no tengo gente preparada, ¿no?, para saber manejar unas baterías? Entonces, ¿veis que o se nota ya que aquí en España la gente se está animando a formarse en este sector? Precisamente este lunes estábamos en el Ministerio, porque estamos todos de mucha actualidad y muy reciente, y hablamos precisamente de este tema, porque claro, hay un punto donde si la persona no tiene formación, piensa que para poder acceder a un puesto de trabajo, en una oportunidad de estas, en un proyecto cerca de su entorno, etcétera, tiene que hacer un ciclo profesional de 3 años, eso desanima enormemente. Cuando estamos hablando de que las formaciones se adaptan, que los ciclos se acortan, que incluso ajustan a lo que cada empresa puede necesitar en un territorio muy concreto, eso acorta mucho y genera también esa sensación de que puedo optar a cosas, que no es imposible trabajar en este tipo de compañías, ¿no? También poníamos encima de la mesa la necesidad de que haya una campaña de divulgación muy concreta. O sea, tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte por parte de la Administración y por parte de las empresas de poner esto en valor, porque el talento lo necesitamos. Nosotros acabamos de montar un proyecto este año, hemos lanzado la construcción de 1.200 millones para una planta de biofueles en la zona de Huelva de 2G, última generación, y esto, para que tenga éxito, necesitamos cientos de profesionales que se adecúen
a esta nueva tecnología. Entonces, es una necesidad que las empresas tienen, por lo tanto tenemos que ponernos muy de acuerdo porque si no, no seremos capaces de tener éxito ya no como empresas, ya como país, ¿no? No sé si alguno quería... No, es un tema también de generación de vocaciones, ¿no? Claro. A la que la gente, la sociedad le explicas las oportunidades, los beneficios, la necesidad y que vea referentes, pues es en lo que estamos trabajando, ¿no? Pero hay un dato que llama mucho la atención de las carreras STEM y si lo bajas a FP ya es, ¿no? Que en carreras STEM hay un 36% de hombres y un 11% de mujeres, ¿no? Con lo cual es referentes, formación, o sea, divulgación, vocaciones y luchar y trabajar para que vean, pues eso, ¿no? Que puedes incluso con este tema, con la formación profesional y sobre todo con el cambio de modelo energético, que sitios que se han visto afectados, ¿no? Por la propia transición energética y que tenían centros de FP muy focalizados a minería, de golpes ven, ¿no? Que, pues bueno, que podamos estar todos y de aquí el hub sumando, ¿no? En alianza pues para reconvertir esos centros, a hacer formaciones modulares y que esas personas no abandonen su territorio, ¿no? Porque vean que hay oportunidades. Natalia, quería comentar otro asunto que yo creo que es fundamental y que seguramente lo visteis en vuestro informe, que es la retención del talento. Al haber tanta demanda de profesionales y cualificados e importantes y que digas, oye, yo necesito tener a los mejores para sacar adelante mis proyectos, entiendo que hay una pelea entre las empresas del sector pues, oye, por ganar y retener ese talento pues, lo máximo posible, ¿no? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Se está notando que eso... ¿hay una verdadera lucha por los profesionales más cualificados o se qué ve, está se ve sobre todo, depende un poco, no el perfil, pero sí que se ve no lo llamaría lucha porque queda un poco agresivo, pero bueno, una competencia entre las empresas por tener el mejor talento, que bueno, es lógico, cada empresa quiere tener el mejor talento posible, ¿no? Entonces, se ve... Nosotros lo estamos notando, nosotros trabajamos pues, con todo lo que tiene que ver con talento, ¿no? con contratación y vemos, ¿no? A veces nos piden mucha ayuda para conseguir perfiles, sobre todo los más cualificados, y nos está costando y además vemos que son perfiles pues, que se cotizan mucho en el mercado y que el mismo candidato pues, ya sabe que es cotizado, ¿no? Y pues bueno, mira, me hago de rogar un poco, ¿no? Se ve, pero bueno, yo creo que las empresas en este momento están desarrollando un montón de programas, lo que comentaba Eva, lo que comentaba Rafael, están desarrollando un montón de programas de atracción sobre todo de mejora y les están ofreciendo a los propios profesionales para evitar que se vayan, ¿no? Y a los que van captando, pues muchos programas con el ánimo con el afán de retenerlos, que es la clave, bueno, no solamente es atraerlos, sino que hay que retenerlos, pero sí se ve. ¿Qué decir las empresas? Bueno, yo creo que depende yo creo que hay dos cuestiones. El talento muy especializado nos robamos amablemente unos a otros ciertos perfiles porque el mercado es relativamente pequeño. Luego también es interesante la oportunidad que se está produciendo aquí en España porque también somos atractivos para talento extranjero. Entonces, vemos que no nos cuesta tanto traernos especialistas en determinado tipo de energías verdes muy punteras de otros países, efectivamente por el proyecto que se está desarrollando aquí son interesantes técnicamente y luego efectivamente pues la parte país también atrae, sin duda. Nos quitamos talento amablemente, pero por otra parte en otros sitios también colaboramos para generar esta necesidad común, porque al final en esto del talento tampoco hay depende dónde, si no generas talento para todas las empresas, al final ninguno de los que estamos vamos a tener realmente éxito, con lo cual yo creo que es un ejercicio algo distinto de otro tipo de movimientos que hemos visto en el pasado, como la digitalización o el mundo de las finanzas, donde era muy agresivo. Aquí hay un entendimiento mayor, ¿eh? No, estoy de acuerdo. Al final es como una paradoja, ¿no? Que nos aliamos para formar Correcto. Y tener el mejor talento, ¿no? Es lo que dices tú, es muy diferente. ¿Y cómo atraerlo? Es decir, entiendo que bueno, el de aquí está bien, pero no, yo desconocía que estuvieseis atrayendo talento de fuera. El hecho de que España lidere, digamos, la transición energética en Europa con tanto proyecto
que tiene una gran oportunidad, por ejemplo, con el hidrógeno y todo lo relacionado a las moléculas verdes, etcétera, el biometano. O sea, al final, en España pues tienes territorio, tienes muchos proyectos, están viniendo empresas, fabricantes, o sea, las posibilidades son muchas. Eso está llamando la atención de la gente y está llamando a las empresas, o sea, profesionales de fuera que digan, oye, vámonos a España a trabajar, aunque sea una temporadita, unos 5 o 6 añitos a sacar proyectos adelante. ¿Os están llamando profesionales de fuera? Sí, estamos viendo que nos llaman, se dirigen a nosotros, nos preguntan, ven opciones. También es verdad, nosotros con el cambio de marca también es un eco muy positivo a nivel internacional que nos ha permitido mover cosas, pero es verdad que es más fácil atraer también. Ir a buscarlos también es más fácil, ¿no? Porque antes buscas un especialista y sabes que no tenemos forzosamente en España, te diriges a otros países donde hay grandes compañías que hacen esto y ya les resuena, ¿eh? Entonces escuchan, les parece interesante y yo creo que aceptan el riesgo de venirse a compañías como la nuestra para desarrollar proyectos que son muy punteros. Es mucho más fácil. Porque antes era, digamos, al revés, eran los profesionales españoles los que se iban a los proyectos internacionales de fuera a hacer allí los proyectos, ¿no? Y entonces bueno, por lo menos desde mi punto de vista como periodista me choca el cambio que está produciendo. Pero tú lo has dicho, hay tanta inversión a nivel local que eso atrae. Sale publicado en prensa, eso atrae. Además, si lo sumas a que España es atractivo para vivir, pues normal. Y yo te añado desde la Fundación, por ejemplo, no tanto desde, que también es la parte de la investigación. En España hay investigación muy potente y muy buena en el ámbito energético. Sí. Y justo por eso nos vimos casi con la necesidad de lanzar un premio de innovación en el ámbito energético, que este es el 3er año, y el primer año ámbito estatal, español, y cada vez tenemos más demanda de investigadores de fuera, y les dices, no, es que ese ámbito estatal, y dice, no, pero aplicaremos y queremos que esto, es decir, que se ve también en toda lo que es la parte de investigación. Sí, absolutamente. Oye, no quería, antes de rematar ya el programa, de hablar de la mujer. Tú lo has comentado, Eva, en algún momento, porque claro, yo que organizo eventos me cuesta poder traer mujeres. En este caso hemos podido traer a 2 profesionales de este ámbito, pero cuesta y lo sé, y supongo que vosotros también lo sabéis, que la mujer pues le cuesta llegar a los puestos directivos, pero cada vez está más presente y cada vez se habla más de ello y se les está abriendo más oportunidades. Con la transformación energética industrial, ¿eso va a ser así? ¿Va a ir a más todo esto? Sí, bueno, hay un libro que se hizo con el Instituto para la Transición Justa, 2 volúmenes, que es una investigación sobre el papel de la mujer en la transición energética en España, muy interesante, que yo recomiendo que se descargue con unas conclusiones muy interesantes. Mujer se va a ir incorporando, claro que sí, y vosotros lo sabréis más, pero cada vez, ¿no?, hay más mujeres, perfiles, hay más planes. En nuestra casa, ¿no?, decían el otro día, todas las últimas incorporaciones, el 81% han sido mujeres ya con perfiles STEM, es decir que... Pero yo insisto también en que mucha mujer ya hay en los niveles medios altos, pero las empresas requieren y demandan, ¿no? Yo tenía una conversación el otro día con la directora de Desarrollo de Renovables de personas y me decía, dices que no encuentro porque estamos en lo mismo, porque cuando se plantean la formación que van a estudiar, ¿no?, ¿dónde están esas mujeres? No se ven en ese papel, que han sido como empleos muy masculinizados, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos faena desde la base, y yo os diría que desde la educación primaria, que es cuando se empiezan a generar las vocaciones, porque si actuamos en 3er y 4º de la ESO, vamos tarde para que la mujer vea, y luego cuando las tienes en el sector, ven que hay una mejora de conciliación familiar, salarios mejores, es decir, que todo es ventajoso, ¿no? Pero tenemos que romper este muro y luchar para que sea así. Sí, yo creo, como dice Eva, el secreto está en empezar lo antes posible, es hacer que estas carreras STEM, ¿no?, porque son la mayoría de las que necesitan las empresas energéticas, pues que sean atractivas para la mujer, pero desde pequeñas. ¿Y cómo hacemos esto? Pues no es fácil, pero hay que hacer, yo creo que hay una combinación entre todo lo que tiene que ver con educación, ¿no?, y con las mismas empresas que tienen que
que poner en marcha planes como las charlas, pero sobre todo yo creo que poner poder poner delante de las niñas, ¿no? De las jóvenes, pues modelos, ¿no? Femeninos que tengan esas posiciones que las chicas puedan ver y que sean inspiradores. Que sean inspiradores para que, si yo en el futuro quiero hacer esto. Sí. En nuestro caso, creo que forma parte una de las grandes ejes además con nuestra estrategia de Positive Motion, el eje de la inclusión, el desarrollo en concreto género es un pilar fundamental. Nuestros programas de graduados, porque además siempre ha sido un sector energético y además de donde venimos, del oil and gas, era dominante masculino, ¿no? Entonces, para rebalancear las cosas, los programas de graduados de gente joven titulada que entra, el 70% son mujeres y el 5% son personas con discapacidad. O sea, lo que intentamos es rebalancear por la base, ¿de acuerdo?, para incorporar mujeres para que puedan crecer rápidamente dentro de la compañía, los objetivos también de mujeres en posición de management, ¿no?, de dirección de compañía, ya estamos en un 30%, objetivo el 40% en el 2030. O sea que los focos claramente son rebalancear. Y hablando del estudio que hicimos, en 2040 se decía a nivel europeo, hablaba de 1,7 millones de puestos de trabajo, y el estudio decía que el 51% de las posiciones que se iban a crear iban a estar ocupadas por mujeres. O sea que era una gran oportunidad también a nivel global, ¿no? Y yo creo que esto nos va a ayudar, porque claro, las tecnologías son nuevas, las empresas han evolucionado mucho. Pues antes ya de acabar, una última cosa, y para que la gente también lo tenga claro. ¿Formarse en este ámbito merece la pena? Quiero decir, económicamente los puestos de trabajo son medianamente seguros, bien remunerados. Eso puede ser una ventaja que pueda tener todo ello. Totalmente, es un sector moderno que se actualiza constantemente, mucho más, con un impacto social positivo mucho más grande del que tenemos en mente sesgado, y obviamente un sector donde no existe competencia, como decías tú, como en otros sectores, y del que se puede uno sentir orgullosísimo de formar parte. Sí, además los jóvenes también lo que se relaciona mucho con esto de que son sostenibles, ¿no? Y eso les da sensación de propósito, ¿no? Y para esas personas que también necesitan, la mayoría, ¿no?, pero que están buscando, las nuevas generaciones que están buscando pues, posiciones bien remuneradas y estables en el tiempo, pero que además tengan un impacto positivo, pues es muy atractivo. Entonces sí que vale la pena, porque además hay muchísimo recorrido. Yo creo que grandes oportunidades tanto en número de posiciones como en distintos roles, en distintos oficios. La seguridad es un elemento fundamental en todas las compañías, es un elemento básico que intentamos poner parte de la esencia de las compañías. Y luego yo creo que da recorrido. Es un sector bien pagado comparativamente con otros, ofrece carrera, estamos efectivamente todos combinando un propósito social que forma parte también de la esencia de lo que queremos hacer. O sea, un sector, como digo, perfectamente un sector mucho más moderno de lo que ha podido ser o parecer en el pasado. Pues muchísimas gracias. Nosotros desde el periódico La Energía, yo he tomado nota como director. Ya hacemos alguna cosita hablando de todos estos informes, estudios, de lo que estáis trabajando en este ámbito. Nosotros realizamos y damos unos premios anuales y tenemos una categoría enfocada al talento, así que lo sepáis que podéis presentar vuestros proyectos a dichas candidaturas y trataremos, y lo he tenido en mente alguna vez, el intentar montar una especie de canal de empleo dentro del periódico de La Energía, pero bueno, será un poco más a medio o largo plazo. Así que encantado de haberos tenido a los tres, a Eva, a Natalia, a Rafael, muchísimas gracias por habernos acompañado en ON, el videopodcast del periódico de La Energía, y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya les deseamos una feliz Navidad a todos nuestros oyentes y espectadores, así que ya nos vemos en 2025. ¡Chao! Has escuchado ON, el podcast del periódico de La Energía.